Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Qué bueno que estén ya aquí, es siempre bueno verlos, saber que están bien. Hoy iniciamos formalmente el segundo bimestre de nuestro curso, así es que para empezar quisiera primero recordarles que el día de hoy es el día para subir las notas del primer bimestre y por lo tanto yo les había mandado a ustedes en el chat de WhatsApp el resumen de las notas para que lo revisaran. De todas maneras, si es que alguno no ha tenido la oportunidad de hacerlo, ahorita se los voy a compartir. Le pueden sacar una captura y al final de la clase de hoy, si es que alguien tuviera alguna duda, me lo puede decir porque inmediato de terminar la clase, pues yo voy a proceder a subir las notas. Entonces, la columna U es la nota final y el resto de columnas son las notas parciales de cada uno de las actividades que hemos realizado, ¿no? Para este segundo bimestre vamos a mantener este mismo formato, es decir, todo lo que sea tareas individuales va a valer 2 puntos. Los laboratorios que están planificados 2 también van a valer 2 puntos. El examen valdrá 3 puntos, es un examen acumulativo y incluye tanto los temas de contenido o teoría, como los temas de laboratorios y también de proyecto. Y la segunda parte del proyecto será 2 puntos adicionales que empezamos digamos, a calificar desde el día de mañana con el evento del Sprint Review. Pero de eso también vamos a hablar hoy día antes de terminar. Y continuamos con el proyecto individual. Entonces, para aquellos de ustedes que desean continuar con el mismo proyecto, pues pueden mejorar un poco o afinar un poco las acciones, los objetivos, los horarios, acorde a la retroalimentación que ustedes mismos sacaron en sus respectivos informes y plantearse la segunda parte o la segunda iteración hasta el fin de este bimestre. También es posible que cambies de actividad o de meta a alguna otra actividad nueva que tú quisieras plantearte como mejora personal. Entonces, el esquema va a ser el mismo que usamos en el primer bimestre. Entonces, eso con respecto a las notas. Quisiera felicitar públicamente a la única persona que obtuvo una nota perfecta en el examen, que fue Dianita López. Así es que, Dianita, felicitaciones. Eso es bien importante para mí porque significa que sí hay posibilidades de lograr de lograr contestar adecuadamente todas las preguntas, en este caso del examen que les había planteado. También estuve revisando cuáles fueron las preguntas que causaron más dificultad y un poco extrañamente para mí fueron aquellas que eran relativamente sencillas, que son las preguntas de verdadero y falso. Entonces vamos a revisar esas juntos porque no quisiera que a nadie le quede la duda de cuál debió haber sido su respuesta. Y también me parece que ya les habilité para que ustedes puedan revisar sus respuestas y sus calificaciones de manera individual en el aula virtual. Y si es que no está habilitado, pues hoy después de clase lo procedo a hacer. Entonces, acá estábamos en la sección de inicio, el examen del primer bimestre, y yo lo voy a abrir en modo edición para que podamos ver exactamente las preguntas que vi que fueron las que fallaron algunos de ustedes, porque la mayoría de preguntas pues se contestaron adecuadamente. La una tenía que ver con el tema de Codesmel. Les voy a mostrar la pregunta y le voy a pedir a Carolina, si es que está aquí, que por favor me ayude con cuál sería la respuesta. Déjenme ubicar, aquí está la pregunta. Entonces la voy a desplegar ahorita en pantalla. Era una pregunta de verdadero y falso. No sé si Carolina estás aquí, te reportas. Sí. Sí, creo que estoy. Ya, ok. Entonces te voy a leer la pregunta y tú me ayudas con la que consideras que es la respuesta, ¿ya? Esta pregunta decía, Codesmel hace una analogía de algo que huele mal en el código. Es decir, representa un defecto en el código fuente que debe ser ubicado, revisado y refactorizado. Seleccione, ¿esta afirmación es verdadera o es falsa? Caro, Verdadero. tú, tú dices que es verdadero. Ok, ¿alguien que piense que es falso? ¿O todos estaríamos de acuerdo que es verdadero?
Yo diría que es falso porque está bien la parte de que el code smell es una analogía al que vuelve mal el código, pero no es necesario refactorizar como tal, hacer todo, como tratarlo como un defecto. Al fin y al cabo sigue funcionando bien el programa, solo es una mala práctica de programación. Entonces, para ti sería falso. En efecto, como dice Dianita, la pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera parte, estoy de acuerdo con Caro, es verdad, el término codesmel hace esta analogía a algo que te duele mal, y en este caso en el código, ¿no? Sin embargo, el codesmel no representa, no es un defecto en el código fuente. Como habíamos visto, el codesmel es una oportunidad de mejorar un código que no está defectuoso, es decir, no es un bug, ¿no? Entonces, un bug sí es un defecto que debe ser ubicado, revisado y refactorizado. Un codesmel es una oportunidad de mejora que podría ser sujeto de refactorización, pero no de manera obligatoria como los bugs. Entonces, esa es la razón por la cual esta respuesta correctamente debía ser contestada como falso, porque nuevamente el defecto es denominado bug, ¿no? Y el codesmel viene a ser un código que puede ser mejorado, un código susceptible de mejora, o incluso alguna documentación dice un codesmel es un posible defecto en el código fuente. Entonces, al decir posible defecto significa que tal vez sí es un defecto, pero la herramienta no te lo puede asegurar. Por lo tanto, requeriría una revisión adicional para determinar si es un defecto y proceder con el ciclo de vida de depuración. No todos los codesmel tienen que ser depurados, pero se considera que mientras menos codesmel tengas, más mantenible es tu código, por lo tanto es preferible intentar librarse de la mayor cantidad de codesmel posibles, pero no es como el defecto que al ser un bug debería ser eliminado del producto. Entonces esa es una pregunta que les quería comentar, y la otra pregunta tiene que ver con la definición del modelo de calidad lo que es un modelo de calidad. Y también era una pregunta de verdadero o falso. Así es que déjenme ubicarle. Voy a ver si le busco así. Modelo. No recuerdo una desventaja del modelo. No recuerdo exactamente. Me parece que era una de selección múltiple en realidad. Es esta de aquí, ya me acordé. Esa era la pregunta que vi que algunos de ustedes tuvieron dificultad en contestar. Le voy a pedir a Alejandro, por favor, que igualmente yo voy a leer el enunciado y tú me sabrás decir si consideras que es verdadero o falso. Dice así: el control de calidad de software es un conjunto de actividades que definen y evalúan la idoneidad de los procesos de software para proporcionar evidencia que establece confianza de que dichos procesos de software son apropiados y producen productos de software de calidad adecuada para los fines previstos. Entonces, Alejandro, ¿esta afirmación sería verdadera o falsa? ¿Estás por ahí, Alejandro? Parece que tuvo problemas con el internet. Sí, porque le vi, ¿no? Le vi y no le veo. Entonces, Miguel Muñoz, por favor. Ya, profe. En este caso yo diría que es falso porque el aseguramiento de la calidad, o sea, bajo la definición es aseguramiento de calidad, ¿no? El conjunto de actividades que definen y evalúan la idoneidad de los procesos. Cuando hablamos de control de calidad es más ver que que el producto sea adecuado y cumpla con los requerimientos establecidos y también implicados del cliente. Esa para mí sería la respuesta, por eso es falso. Correcto, sí, y muchos de ustedes contestaron verdadero porque todo esto que estoy señalando ahorita de conjunto de actividades, etcétera, etcétera, es efectivamente una definición literal planteada por la ISO, ¿no? Pero como bien dice Miguel, la definición literal a que refiere este texto es aseguramiento de la calidad de software, ¿no? Te puedes recordar de ello también porque está hablando de actividades, está hablando de procesos,
procesos, y siempre que nos referimos a actividades dentro de un proceso, en este caso los procesos de desarrollo de software, por ejemplo el proceso de requerimientos, el proceso de pruebas, siempre que te refieres a hacer actividades o planear actividades, esto es aseguramiento de la calidad, porque durante la construcción del producto estás haciendo estas actividades adicionales que te van a permitir garantizar que ese producto va a tener calidad. Entonces, por eso se llama aseguramiento o garantía de la calidad, también le traducen algunos. Y como bien decía Miguel, la definición de control de calidad no se va por el lado del proceso, sino por el lado del producto. Recuerden que todo un capítulo lo dedicamos a ver el modelo de calidad de producto. Hoy día vamos a regresar sobre esa teoría porque la vamos a utilizar en la parte 2 del proyecto para justamente hacer control de calidad sobre el producto que ustedes están entregando. Entonces, el control de calidad de software se aplica directamente sobre el producto para determinar el grado de cumplimiento de este producto con respecto a las características de calidad que se esperan de él, ¿no? Esto puede ser el nivel de seguridad, el nivel de usabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, como están mezclados el término con el concepto que corresponde al otro término, la respuesta aquí era falsa. Y esas es básicamente las dos preguntas que vi que causaron mayor problemas a algunos de ustedes. Las demás preguntas, pues la mayoría las contestó bien. De todas maneras, si hubiera alguna otra pregunta que quisieran que se recuerden y quieran revisar ahorita, pues con gusto lo hacemos antes de pasar a la siguiente parte. Y si no, ayúdenme con su like para tomar la asistencia del día de hoy, aunque estamos poquitos. Profe, no sé si sería posible que habilite para ver la prueba, porque no, la verdad no está habilitada, o no sé si debería estar habilitada. Sí debería estar, ahorita le vemos. Entonces, tendría yo que entrar a la configuración para hacer esa habilitación. Denme un segundito a ver si me permite así como rapidito ahorita que estoy aquí. Porque lo que yo quisiera es que al entrar ustedes pudieran revisar lo que contestaron y revisar también cuál era la pregunta correcta. Sería después de que está cerrado. Listo, déjenme grabarle. Y por favor, Sire, a ver, espérenme un ratito que está lento mi internet. Pero en un momentito que ya se acabe de grabar la configuración, deberían ustedes poder refrescar su Moodle y les debería permitir no editar, pero sí visualizar cuáles fueron sus respuestas y también cuáles eran las respuestas correctas y cuáles fueron en las que te equivocaste. Sin embargo, se quedó, ahorita ya está. Entonces pueden proceder a revisar y me pueden avisar cualquier novedad que tengan ya viendo su propio examen, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a, digamos, la evaluación del bimestre pasado. Y a la otra cosa que teníamos pendiente era revisar un pedacito adicional en el tema del capítulo anterior. Entonces voy a regresar al aula para recordarnos todos. Este es el capítulo 3, ¿no? El último capítulo que vimos en el bimestre pasado. Entonces, este capítulo tenía que ver con aseguramiento de la calidad, con procesos de software, con actividades para aseguramiento de la calidad y modelos de madurez. Entonces, bueno, ahí tuvimos varias clases que están todas acá grabadas para su conocimiento, pero básicamente nos basamos en unas diapositivas del libro del aporte correspondientes al capítulo 4. Y hablamos de la norma ISO 9001, la norma para modelo de calidad, para la implementación de un sistema de gestión de calidad en una organización, la 12.207 y la 29.110, ambas son normas para ciclo de vida de software, pero la una es para proyectos, digamos, grandes o de gran envergadura y la 29.110 es para equipos pequeños, la norma IEEE 730 que nos permite implementar
implementar aseguramiento de la calidad de software y planes de aseguramiento de calidad de software en una organización. Y finalmente hablamos de CMMI. Entonces, en CMMI habíamos visto que en Ecuador una sola empresa full 100% ecuatoriana tiene al momento esta certificación, que es Kruger Corporation, y habíamos visto cómo está estructurada y cuáles son los niveles de madurez y las áreas claves de proceso de la versión 1.3. Ahorita les voy entonces a compartir la última parte de esas diapositivas que nos había quedado pendiente revisar para a partir de ahí pues empezar a desarrollar los temas de este segundo bimestre. Entonces, denme un segundito para ubicar las diapos acá en mi estación de trabajo. Ok, ahí va. Entonces, como les había comentado, la CMMI, el modelo de madurez, por mucho tiempo mantuvo como versión oficial la versión 1.3. Me voy a adelantar justo hasta ese punto, que básicamente se resume en este cuadrito, que fue el último que habíamos visto, justo este que está ahorita acá en pantalla, ¿no? Entonces, en esta figura tomada del texto de Cloud, tenemos los 5 niveles de madurez en el orden respectivo. Tenemos los enfoques de cada uno de esos niveles y la idea de las áreas claves de proceso, ¿no? Entonces, el modelo funciona de tal manera que para tú lograr que tu organización se certifique a cierto nivel de madurez, es importante que demuestres que tienes implementado todas estas áreas claves de procesos. Y luego puedes pasar al siguiente nivel, donde hay otro conjunto de áreas claves de proceso. Mientras más subes de nivel, vas disminuyendo tu riesgo, vas disminuyendo la cantidad de retrabajo que se hace y al mismo tiempo vas aumentando la calidad tanto del proceso como del producto y vas aumentando tu productividad. Sin embargo, en el año 2018, a finales del 2018, CMMI saca una nueva versión que se denomina la versión 2.0. Entonces, esta versión 2.0 tiene bastante diferencia con la versión 1.3, por lo tanto, se recomienda que si tu organización no tiene una certificación en el nivel anterior, pues directamente trate de certificarse la versión 2.0. Te escucho, César. Profe, el video que se ve en la diapositiva, o sea, su cámara en la diapositiva, se ve el fondo oscuro y no permite ver muy bien la diapositiva. Ah, qué raro, o sea, no se está viendo la diapo como tal. O sea, sí se ve, pero el fondo, o sea, su fondo se vuelve negro y tapa unas partes de la diapositiva, o sea, no se ve Ah, realmente bien. qué extraño. Déjame ver qué puede ser. Gracias por avisarme, porque si no se ve, no nos sirve. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de la otra manera. A lo mejor eso nos funciona hoy mejor, que es directamente todo el directorio. Déjenme navegar acá. Gracias por avisarme porque esa diapositiva es una sola la que vamos a ver. Sin embargo, esa diapositiva resume de una manera bastante clara lo que quiere proponer el modelo, la versión 3.0. Entonces, perdón, 2.0. Entonces la voy a abrir acá en esta otra modalidad. Espero que eso funcione mejor. Déjame poner la diapo y me verifican por fin si ahí se ve mejor. ¿Alguien Por mi parte, sí, profe. Ahora sí, chévere. Tengo 2 manos alzadas. Si alguien me quiere abrir micrófono. Sí. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Sí, Hola. el problema es porque recién hubo una actualización de Zoom, entonces cuando estábamos dando clases en la mañana también nos pasó eso. Bueno, Ese es yo el problema. sí hice la actualización. Tal vez les falte hacer a los demás.
Ajá, porque a mí sí me Ajá. pidió y yo le actualicé. Entonces, no se olviden de actualizar su Zoom para que no haya esos pequeños inconvenientes. Pero en todo caso estoy en la versión, digamos, previa de visualización. Y en esta creo que, aunque no está muy clara mi imagen, por temas de resolución, con esta creo que podemos trabajar. Entonces, bueno, esta es la versión 2.0. Lo primero que añade la versión 2.0 es esta idea de categorías. Porque antes solo teníamos las áreas y los procesos, digamos, y los procesos claves o las áreas clave de proceso dentro de cada una de esas. Caro, tienes la mano levantada, no sé si querías decir algo. Sí, creo que bastantes compañeros, no sé, al menos a mí, y ahorita estoy viendo la pantalla con un montón de cuadros negros. Ya, Lo entonces, mismo sucede Antes igual. estaba bien, ajá. Sí, con lo que decía César, en cambio veía bien, pero ahora sí no veo nada, veo negro todo. Sí. hagamos una cosa. Déjenme ver, voy a hacer un tercer intento de otra manera, ¿ya? Voy a entrarme nuevamente en la compartición. Y si no, hay una manera que sabe trabajar un profesor mío, pero no me convence tanto, que es que cada uno lo vea local. Pero no, déjame ver si podemos más bien. Voy a hacer una compartición solo de Chrome, a ver si es que eso funciona mejor. Y aquí desde el aula virtual, ahorita deberíamos estar todos viendo el aula virtual. Voy a abrir del aula virtual las diapos y si no, les voy a pedir que cada uno se baje localmente las diapos y se vaya directamente a la diapo 18. Perdón, a la 17. Ay, a la 17 dije. A esta diapo de acá, no sé si ahora se ve mejor para algunos. Eddie. Profe, lo que pasa es que como usted está compartiendo solo una pantalla en específico, entonces todos los menús que no solo se está compartiendo el Chrome, entonces lo demás se sobrepone encima. Entonces supongo que ahí tenía un cuadrito que está la cámara, supongo en la parte derecha. Ajá. Entonces le quita Y ese, los entonces ahí sí controles de es. la reunión abajo, y también es lo que O no podría funciona. compartir la pantalla completa en sí. Voy a Eso sí. compartir completo, aunque eso hice hace un rato, te cuento, pero bueno, vamos a último intento y si no, ya no sé qué hacer. Entonces voy a intentar otra vez por acá. ¿Qué tal ahora? Ya, ahí. Ahí, entonces Ahí no voy, está. ok, buenazo, no muevo nada, entonces, ok, entonces ahora sí vamos a tratar de seguir esto. Categorías, hay 4 categorías, ¿no? Haciendo, doing, gestionando, managing, habilitando, enabling y mejorando, improving. Entonces, básicamente, un poco recuerda esto al ciclo PDCA, ¿no? Pero en este caso, manejando estos 4 conceptos, ¿no? Y dentro de cada uno de estos conceptos se abren áreas de capacidad que deben ser incluidas dentro de la organización para que los procesos sean de madurez. Entonces vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Entonces del área haciendo. En el área o categoría haciendo se abren 3 áreas de capacidad. La una se llama el ENQ, que son las siglas de Ensuring Quality o asegurando la calidad. En la segunda área de capacidad se llama EDP, siglas de Engineering and Developing Products o ingeniería y desarrollo de productos. Y la tercera área de capacidad mantiene el nombre de la versión anterior, que es el nombre SMS, Selecting and Managing Suppliers, que es básicamente la selección y la gestión de los proveedores. Entonces son nada más estas 3 cosas las que se plantean como áreas de capacidad para la parte del haciendo o del hacer. Ahora, cada una de estas áreas a su vez contiene procesos específicos, ¿no? Entonces, en el caso de aseguramiento de la calidad, que es el que nosotros más nos estamos enfocando, se abren 4 áreas de práctica. La una es desarrollo y gestión de requerimientos. La siguiente es el aseguramiento de la calidad del proceso. La tercera es verificación y validación y la cuarta es peer review o revisiones de pares. Entonces, como ustedes ven, nosotros hemos estado haciendo un estudio
detallado que justamente se empata con estas áreas de práctica que propone la última versión del 2.0 para el tema de asegurando la calidad dentro de la SER. Entonces ya hemos hablado de todo lo que es desarrollo y gestión de requerimientos. En nuestro caso lo hemos visto desde una perspectiva agilista, trabajando con historias de usuario. Hemos, por supuesto, cubierto los temas de aseguramiento de la calidad del proceso, tanto en la teoría como en el proyecto. Y en este bimestre nos vamos a centrar en estos dos puntos de acá. Lo que es verificación y validación, que se hace básicamente a través de pruebas. Entonces, las unas son pruebas que hacemos nosotros como personal técnico. Esas pruebas nos permiten hacer actividad de verificación y las otras son pruebas que hacen los clientes y usuarios como los que van a ser los beneficiarios del producto y esas se llaman de validación. Entonces nosotros verificamos el producto y una vez que está verificado, les pedimos a los usuarios que lo validen. Entonces justamente este proceso de acá es el que nosotros vamos a enfocarnos a estudiar durante el capítulo último de la materia. Y parte de ese capítulo abarca una técnica especial que es considerada como la más eficiente en esta parte de control de calidad, que es las revisiones. Como nos decía el doctor Laporte en la charla, no sé si ustedes se recordarán, pero él nos hablaba de que de lo importancia que tiene implementar procesos de revisión en todas las fases del desarrollo, ¿no? Entonces, todas estas 4 áreas de práctica son las que nos van a permitir alcanzar una capacidad para asegurar la calidad cuando estamos haciendo. Luego viene la parte ya de desarrollo e ingeniería del producto como tal y ahí solamente hay 2 áreas prácticas, nuevamente heredadas de la versión 1.3. La una que es el TS o Technical Solution. Entonces aquí en Technical Solution está todo lo que es la arquitectura, el diseño, la codificación de los componentes del producto software y Product Integration, que es básicamente el proceso de juntar las partes, ¿no? Entonces si tienes componentes nuevos y componentes reusados y componentes de terceros y todos esos se tienen que unir para formar un solo producto, entonces aplicas el proceso de Product Integration. Que de hecho es una parte bien delicada, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto que acabamos de hacer, sí es posible que la historia de usuario que te tocó implementar a ti no hayas tenido mayor dificultad probablemente en la implementación en solitario, pero el momento de juntar las piezas y que se conecten entre ellas, que es un tema de integración, puede que haya habido tal vez alguna complejidad. Entonces, de eso se trata el área de Product Integration. Y finalmente tienes la selección y gestión de los proveedores, SMS, que es básicamente hereda el proceso SAM para gestión de acuerdos con proveedores. La idea es que al igual que los insumos, los proveedores tienen que ser también pasar por filtros de calidad y una vez que tú te asocias con un proveedor, tienes que tener mecanismos para poder supervisar, controlar lo que este proveedor está haciendo por ti dentro de lo que es el proyecto y en qué parte del producto está colaborando. Entonces, de todo eso se encarga el único proceso que está en esta área que se llama SAM y el área se llama CMS. Y ese es el hacer. Entonces, lo siguiente es el gestionar. Entonces, en el gestionar, asimismo, se abren 3 áreas de capacidad. La primera es planificar y gestionar el trabajo. Entonces, esta también la hicimos en el proyecto y básicamente tiene que ver con la parte, como estamos viendo acá, justamente de gestión, ¿no? Entonces, hay 3 cosas básicas que te pide CMMI versión 2.0 para la parte de planificar y gestionar o administrar tu trabajo. Primero, las estimaciones. Entonces, creo que a todos nos quedó claro que el proceso de estimar no es un proceso, digamos, sencillo de realizar. De hecho, para volverse un buen estimador, aparte de saber técnicas de estimación como el poker planning o usar estadísticas, es importante sobre todo la experiencia. Entonces, es la experiencia de ir estimando en varios proyectos y de ir conociendo a las personas con las que trabajas y sus capacidades la que te permite
permite hacer una estimación lo más realista posible, ¿no? Entonces nosotros estimamos las horas que nos iba a tomar cada una de las historias de usuario y luego pues tuvimos que compararlo contra la realidad, ¿no? Y por lo general los estimados van a diferir de la realidad. Y por lo general es porque el estimado no es tan exacto como quisiéramos que fuera. Entonces, de eso se trata el proceso de estimación, de ir mejorando nuestra capacidad de estimar, que nos va a permitir tener más claro o de manera más realista la cantidad de esfuerzo necesario y qué es lo que le podemos ofrecer al cliente en un determinado release, ¿no? O mejor dicho, sprint. Luego viene la planificación. Entonces, una vez que tengo estimaciones de lo que me va a tomar hacer cada cosa, pues debo poner todas esas actividades en el contexto de un cronograma, ¿no? Que es básicamente la parte principal de la planificación. Entonces, colocar en el tiempo las actividades, decidir cuáles son secuenciales, cuáles pueden ser hechas en paralelo y luego asignar recursos, empezando por el recurso humano, ¿no? ¿Quién se va a encargar de hacer qué cosa? Y luego a esas personas, pues darles los otros recursos que necesiten, de hardware, de software, de conectividad, de información, etcétera, ¿no? Y finalmente, una vez que tienes un plan en pie, en nuestro caso teníamos ese plan implícito en la manera como se definió el sprint y las historias que formaban parte del sprint, es decir, en el sprint backlog, lo que procede es hacer monitoreo y control. Entonces, como el equipo ágil es autoorganizado, lo que hicimos es un autocontrol, pero también tuvimos un control exterior, en este caso de parte de David, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros sí hemos estado aplicando en nuestro pequeño ejercicio de proyecto los elementos principales de un trabajo con madurez, que es lo que queremos comparar contra hacer un desarrollo, digamos, de una manera informal o improvisada o si se quiere con bajo nivel de madurez. Entonces, esa es la parte de trabajar con planificación y con gestión. Luego viene lo que es la gestión de la resiliencia del negocio. MBR son las siglas de esta área de capacidad y ahí solamente hay un área que es del área de riesgos y oportunidades. Entonces aquí, desde la perspectiva de resiliencia o continuidad del negocio, es básicamente tener claro los posibles riesgos que tiene el proyecto, tener planes de contingencia para poder enfrentar esos riesgos si se vuelven problemas y también tener acciones que permitan minimizar la probabilidad de ese riesgo, ¿no? Entonces, esos sí son riesgos negativos. Si son riesgos positivos, esos se llaman oportunidades. Entonces, suena un poco raro decir riesgo positivo, pero básicamente, estrictamente un riesgo es algo que tiene la probabilidad de ocurrir. Y ese algo puede ser algo bueno, por ejemplo, sacarte la lotería. Entonces, hay una probabilidad, aunque sea pequeña, si es que compras un boleto, que te saques, que te ganes la lotería, ¿no? Entonces, ese riesgo que tendría una consecuencia positiva es lo que denominamos una oportunidad. Entonces, hay que gestionar tanto los riesgos que tienen consecuencias negativas como las oportunidades que son riesgos con consecuencias positivas. Obviamente, cuando algo va a tener una consecuencia positiva, cuando es una oportunidad, más bien lo que vas a querer es fomentar acciones que te permitan aumentar la probabilidad de que eso ocurra. Versus las otras que como son negativas vas a fomentar acciones que permitan minimizar la probabilidad de que se ocurra. Entonces de todo eso se trabaja aquí en la cuestión de resiliencia del negocio y la gestión de esta continuidad. De esto sí trabajamos realmente muy poquito, por eso es que de hecho en algunos equipos que tuvimos algunas novedades, como por ejemplo alguien que no pudo continuar trabajando o colaborando con su equipo o un escogitamiento equivocado de tecnología que obligó a cambiar de tecnología en medio proceso de implementación. Esas son cosas que tal vez debimos haber analizado o previsto como riesgo y debimos haber tenido un plan a seguir en caso de que sucede. Entonces, esta parte sí que no la manejamos, al menos de una manera formal, como nos pide esta
este modelo, ¿no? Y luego viene la gestión de la fuerza de trabajo, la gestión del personal, que aquí básicamente hay un solo proceso, que es el proceso de capacitación. Entonces, esto también lo intentamos, hicimos un taller de Scrum, hicimos un taller de seguridades, hicimos el taller de esta parte de cohesión del equipo y bueno, hemos estado también trabajando en las clases sobre algunos de los conceptos que necesitaban ustedes para poder llevar el proyecto de la mejor manera. Entonces, sí hemos tratado de hacer esta parte de capacitación o entrenamiento organizacional. Te escucho, Eddie. Profe, yo tenía una duda. Por Claro. ejemplo, en el Jira nosotros teníamos, como estamos manejando un framework que todavía estábamos recién cachándole, para, para decirle así, también una de las tareas nosotros pusimos de esa parte de capacitación. ¿Eso sí está correcto o se debe hacer antes de empezar el Scrum? Lo ideal sería que la capacitación se determine como necesidades, como dice aquí, organizacionales, ¿sí? Y entonces se establezca un plan general de capacitación que es transversal a los proyectos. Es decir, si tú tienes una empresa y durante este año vas a tener, o sea, estás planificando tener 2 o 3 proyectos específicos, a la par tú armas tu plan de capacitación pensando en las necesidades de capacitación de tu personal para poder trabajar en esos proyectos. Sin embargo, obviamente lo ideal que sería capacitarse antes de estar en el proyecto no siempre pasa, ¿no? Entonces, sí es válido en ese caso que se incluya como parte del esfuerzo del proyecto el tema de la capacitación, porque lo que no es válido es que tú un poco le exijas al equipo de trabajo que la capacitación se haga por fuera de sus horas laborales. Entonces, tiene que ser dentro de las horas laborales, que para el agilismo serían 40 horas a la semana, ¿no es cierto? Pero ahí sí podrías decidir si de las horas de capacitación, digamos que esta semana van a haber 10 horas de capacitación, las pones dentro de las 40 laborables, dentro o fuera de las horas del proyecto. No sé si me explico, ¿no? Porque a la final una cosa es la cuenta de las horas que la persona trabaja para la empresa, que serían las 40, y otra cosa es la cuenta de cuántas horas trabaja en un proyecto, porque por lo general hay que trabajar en varios proyectos. Por ejemplo, tú podrías estar trabajando 20 horas a la semana como desarrollador en un proyecto y 10 horas a la semana como tester en otro proyecto y las otras 10 horas dando soporte. Y entonces ya se te acabaron tus 40 horas y ya no hay espacio para que hagas capacitación. Entonces ahí había dos opciones, o ponerla, o sea, ahí habría que decidir si se lo pone dentro de las horas del proyecto de 20 horas o si es que se disminuye las horas, por ejemplo, que das de soporte o que participas en un proyecto para ponerla aparte. En definitiva, es un tema de decisión de la organización, pero tiene que ser hecho no persona a persona ni proyecto a proyecto, sino como una política organizacional. Por ejemplo, aquí siempre las horas de capacitación se consideran parte de un proyecto en el que esté participando la persona. O si no, aquí siempre las horas de capacitación son aparte de las horas de los proyectos, pero la sumatoria total no debe pasar de 40 horas. No sé si eso responde a tu inquietud, Eddie. Sí, profe, sí está muy claro. Gracias. Chévere, ok. Entonces, eso es la parte de gestión. Y como ustedes vieron, nosotros intentamos tener de todo esto, excepto realmente la parte de riesgos, que esa un poco la dejamos por fuera y no debimos, porque sí se pudo haber previsto algunas cosas o tenido algunas acciones que nos permitan darle continuidad al proyecto a pesar de las cosas negativas. Otra vez, Eddie, querías decir algo. Ay. Sí, respecto a eso, por ejemplo, bueno, digamos ya trabajando en una empresa real, digamos un desarrollador podría estar vinculado a diferentes proyectos o sí podría, o solo podría estar en uno, porque por ejemplo esa era nuestra duda. Digamos que yo estoy trabajando en una organización, entonces me asignan un proyecto y voy a dedicar mis 8 horas a darle con todo. En cambio, en nuestro proyecto, por lo general, nosotros teníamos, digamos, la estimación de que íbamos a trabajar cierto día, pero por A o B situación nos tocaba cambiar eso porque teníamos que dedicarnos a otro proyecto. Igualito, entiendo tu inquietud y la verdad es que la mala noticia es que igualito te pasa en la vida real.
y hasta peor, porque por lo general, como somos empresas pequeñas, no tenemos área separada, por ejemplo, de soporte y desarrollo y testing, sino que tú eres empleado de la empresa y dentro de tu semana de labores tienes que ayudar con soporte a usuarios, tienes que ayudar con pruebas, tienes que ayudar con desarrollo, si es que hubiera esa separación, ¿no? Entonces, por lo general, soporte usuario tiene prioridad sobre desarrollo. Entonces, lo que pasa muy usualmente es que hay un incidente de usuario. Y ese incidente de usuario requiere que la persona más adecuada para resolverlo frontee el incidente y ese podría ser tú. Ahora, tú ya tenías planificado trabajo para ese día o para esa semana y entonces la planificación se mueve, ¿no? Porque hay que dar prioridad en este caso a soporte usuario. Entonces, eso pasa mucho y por eso nuevamente entra en acción la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se podría tener un colchón a la semana de unas 4 horas, 2 horas, lo que estadísticamente se sepa que es por lo general lo que se necesita para resolver estos imprevistos, en donde ese tiempo está como separado para que en cualquier momento de la semana se lo tenga que usar y que con seguridad se va a tener que usar. Otra cosa que interrumpe mucho son las reuniones con clientes, ¿no? Porque el agendamiento de reuniones con clientes no tenemos nosotros la primera palabra, sino el cliente, ¿no? Entonces, si el cliente dice, a ver, el único momento en que yo tengo para tener una revisión de requerimientos de calidad con usted es miércoles en la tarde y tengo 3 horas, ¿no? Y tú tenías planificado que en ese momento ibas a hacer pruebas de unidad de un componente que está a tu cargo. Entonces, por prioridades, habrá que nuevamente replanificar para poder atender al tiempo del cliente, ¿no? Porque si estamos supeditados nosotros, tenemos que supeditarnos por lo general a los tiempos de los clientes, sobre todo los de nivel ejecutivo. Entonces pasa y pasa muchísimo y por esa razón es que no hay que ser tan optimistas de la estimación. Entonces tú mismo decías es que nosotros pensábamos que esa semana podíamos dedicar todos 20 horas al proyecto y resulta que tienes otras responsabilidades y no es que no hayas querido, sino que ya no se pudo. Entonces a lo mejor más bien no se debió estimar 20 horas, sino ser un poquito más conservador en la estimación y estimar 15 horas, 12 horas, porque no pasa nada si es que tú estimas que esta semana vas a poder trabajar 12 horas y terminas trabajando 15. ¿Sí? Porque nadie te va a reclamar por adelantarte en el cronograma, pero créeme que sí vas a tener problemas si te retrasas demasiado en el cronograma y los retrasos pequeñitos, los micro retrasos van acumulando, acumulando hasta que finalmente pueden volverse días y luego semanas y en proyectos ya que tienden a fracasar totalmente, incluso meses, ¿no? Entonces es un tema de estimación, es un tema de riesgos y es un tema también de transparentar el hecho de que no nos podemos, o sea, no es idealmente lo que debería ser ideal, que es que te puedas dedicar 100% a un solo proyecto, eso no pasa en la vida real, no me ha pasado a mí en muchísimos años y no creo que le pase a casi nadie, o sea, más bien sería la excepción y no la regla. Entonces, como ustedes vivieron este proyecto con el estrés, con la falta de tiempo, con un poco falta de conocimiento también, porque tampoco tú escoges la tecnología en que un proyecto de cliente se tenga que desarrollar y no necesariamente uno es experto o tiene experiencia en todas las tecnologías. Entonces, el training sobre la marcha también pasa. Entonces, todas esas cosas hay que más bien sincerarlas para que tu proceso mejorado, porque justo de eso se trata todo esto de la madurez, ¿no? De ir viendo cómo te fue en tus experiencias pasadas para no volver a caer en lo mismo, en las mismas falsas expectativas en tus experiencias futuras, ¿no? Entonces siempre te va a pasar, más bien rara vez no te va a pasar que tengas que como hacer malabares entre el proyecto principal en el que estás trabajando y las otras responsabilidades que tienes en tu trabajo. No sé, Edi, si es un poco, resuelve tus inquietudes o al menos Sí, profe. colabora. Sí, muchas Chévere. gracias. Qué bueno. Y qué bueno que podamos discutirlo ya sobre la base de algo que hemos hecho en la vida real, ¿no?
y los que ya trabajan o han trabajado, pues también nos pueden aportar con sus experiencias de trabajo. También sería interesante que los demás puedan escuchar su propia experiencia, incluso si difiere de lo que yo les estoy contando, ¿no? Porque así podemos contrastar también otros escenarios. Pero bueno, esa sería la parte de gestionando y ahora vamos a la parte de habilitando. Entonces, la habilitación tiene que ver con la implementación de temas justamente de soporte y ahí se tiene 3 actividades que habíamos discutido en la última clase que tuvimos justamente cuando hablamos de CMMI, la versión 1.3. El CAR, que es Causal Analysis and Resolution, que se mantiene. El DAR, que es el Decision Analysis and Resolution. Y Configuration Management, gestión de la configuración, que tuvo un gran papel en nuestro proyecto de este primer bimestre, porque de la gestión de la configuración es de donde nace la posibilidad de hacer CICD, que es Continuous Integration and Continuous Development, y de ahí nace la posibilidad de hacer un enfoque estilo DevOps, que es básicamente poder juntar en una sola el ciclo de vida de desarrollo con el ciclo de vida de operación, para que haya un solo ciclo de vida y no haya digamos, este traspaso o digamos, este limbo que se da un poco y en el cual de hecho ahorita estamos viviendo, ¿no? Ya hemos terminado el desarrollo, pero no hemos podido empezar la operación. Entonces estamos ahí como en el medio, ¿no? Entonces para evitar que haya este espacio que está muy poco además formalizado, o sea, hay muy pocos modelos que te dicen cómo hacer la parte del deployment, cómo hacer el paso de desarrollo a operación. Te dicen hay que hacerlo, pero no te dicen cómo. Hay muy poco escrito al respecto, por eso es que DevOps propone que no haya 2 procesos separados, sino que sea uno solo. Porque lo natural después de terminar un desarrollo, un release, una versión, es que ese producto vaya a operación. Entonces, según DevOps, no tiene sentido que sean 2 cosas separadas cuando la una es consecuencia natural de la otra. Entonces, por eso hicimos gestión de la configuración y ahí entra de la mano herramientas como el GitHub, ¿no? En donde tú puedes tener no solamente el código, sino también otro tipo de artefactos como modelos de base de datos, como documentos, como esquemas, etcétera, etcétera, que te permiten justamente tener en un solo repositorio todo lo que le va a servir a los futuros mantenedores del producto, porque tú haces la entrega del producto, lo haces al cliente, pero la entrega de los artefactos que componen el producto, le entregas al equipo de soporte y mantenimiento que se encargará luego de ir actualizándolo, ¿no? Entonces esas son las 3 grandes. Y bueno, de las otras 2 ya habíamos hablado, pero rápidamente es, cuando yo tengo un problema, tengo 2 maneras de afrontarlo, desde la superficie o desde la raíz. Entonces, si lo enfrento por la superficie, estoy utilizando DAR, que es de un nivel más bajo de madurez. Sí me resuelve, pero me resuelve de manera temporal. Es lo que normalmente se le denomina apagar un fuego, ¿no? Pero como tú apagas un fuego, pero no le atrapas al pirómano, entonces los fuegos siguen apareciendo por otros lados. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no tiene mucho sentido vivir apagando fuegos, que más bien debería detectar de dónde se originan esos fuegos y entonces echar mano de la causa raíz y resolverla, entonces ahí es cuando elevo mi nivel de madurez y entonces tengo el CAR, que es el Causal Analysis and Resolution. Analizo las causas y resuelvo el problema desde su raíz. Entonces, esas son las 2 maneras de enfrentar la vida, ¿no? Ir tapando una cosa, destapando otra, o ir tapando una y luego otra, y eso nunca se termina, o tal vez tratar de ir un poco más profundo y encontrar soluciones permanentes y sacar los problemas de raíz. Entonces, eso es a donde se debería tender, ¿no? No siempre se puede llegar a nivel causal, por eso existe la posibilidad de ciertas cosas hacerlas a nivel de síntoma, pero los 2 se complementan y junto con la gestión de la configuración hablan de la habilitación. Y finalmente, lo que va a ser motivo de nuestro capítulo de esta semana y de la tarea que ustedes van a hacer esta semana, que es el tema de mejoramiento, que lo vamos a terminar de ver el próximo viernes con la ceremonia de
retrospectiva, ¿no? Que va a ser nuestra parte práctica de esta parte de mejoramiento, ¿no? Entonces aquí se habla de dos áreas de capacidad. La capacidad para construir y sostener, llamada BSC, que tiene dos áreas prácticas, gobernanza y implementación de la infraestructura. Entonces, para poder construir y sobre todo sostener, por ejemplo, un emprendimiento, es importantísimo tener la infraestructura de base en pie y es más importante o igual de importante crear un ecosistema con gobernanza o gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad se diferencia del managing, que es administración, es que es de un nivel más superior. Por ejemplo, digamos, un jefe de sistemas hace managing o administración, pero un vicepresidente de tecnología hace gobernanza. Eso es un nivel más alto de abstracción, es un nivel que habla de políticas institucionales, es un nivel que habla de hacer cosas a nivel de estratégico de la organización, ¿no? Entonces la gobernanza está por encima del managing. El managing es más aterrizado a lo cotidiano o a las decisiones más, digamos, más operativas, mientras que la gobernanza está más apegado a las decisiones más estratégicas de supervivencia organizacional. Por ejemplo, abrirte nuevos mercados, por ejemplo, cambiarte de tecnología, son cosas que se deben decidir a nivel de gobernanza. Y eso te va a permitir construir y mantener tu capacidad. Es decir, en otras palabras, no quebrar. Las estadísticas dicen que el 80 y pico % de los emprendimientos no sobreviven más allá del año y medio desde su inicio. Y eso es una estadística general que nos demuestra que es bastante complicado esto de la sostenibilidad. Entonces tú arrancas bien, con ganas, con presupuesto, con muchas ideas y con mucha energía, pero eso se va poco a poco, si es que no se puede ir sustentando, se va acabando. Y entonces parece que el punto de quiebre es más o menos al año y medio, 2 años de la organización. Entonces, si una empresa recién creada logra superar los 2 años de vida, se dice que ya se libra de la mortalidad infantil. Y entonces eso tiene que ver con haber logrado tener una infraestructura de base lo suficientemente, digamos, buena como para sostenernos desde la parte de infraestructura, tanto de hardware como de software, infraestructura también física, si es que estás en presencial, oficinas y demás, y sobre todo tener una estructura de gobierno dentro de la organización. Entonces, eso es lo que te va a permitir estar en el nivel de mejorar. Y lo otro es el mejoramiento del desempeño. Y por aquí nos vamos a ir nosotros un poco más en nuestra retrospectiva, porque la parte de arriba, pues necesitaríamos tener una estructura organizacional más permanente que un equipo que hemos armado solo con fines de este proyecto, ¿no? Pero la mejora de desempeño sí que la podemos trabajar y estos son los 3 procesos. La gestión de los procesos justamente. Entonces, aquí lo que se trata es de reflexionar qué procesos se usaron para levantar requerimientos, para hacer diseño, para codificar, para probar y en función de analizar esos procesos, pues encontrar maneras de mejorarlos, de optimizarlos. Luego, el desarrollo de los activos de los procesos. ¿Qué son los assets o activos? Son herramientas que tú vas generando y vas manteniendo que hace más fácil hacer los procesos. Por ejemplo, una herramienta que te permita manejar la trazabilidad. Entonces, tú sabes que tienes que hacer trazabilidad, pero no tienes ningún activo, ninguna herramienta, ninguna plantilla que te apoye. En el primer proyecto la tienes que crear, pero para el segundo proyecto ya tienes como base ese asset, ese activo. Entonces tú vas desarrollando assets o activos que te van a servir para proyectos futuros, para los distintos procesos que vas a tener que poner en pie en esos proyectos. Entonces este es el desarrollo de los activos, es súper importante porque la empresa va con cada proyecto enriqueciendo su conjunto de activos que a su vez van a servir para
que sea más sencillo o para apoyar a hacer de mejor manera los procesos en futuros proyectos. Y lo último es la gestión del desempeño y las mediciones, las métricas. Entonces, en esta segunda parte del proyecto nos vamos a centrar muchísimo en el tema de métricas. De hecho, el trabajo de esta semana consiste en revisar un material. Parte del material está en texto, en PDF, pero otra parte está en unos videitos que son sacados de un curso de Coursera que me pareció bastante bien hechito porque compila en videos muy cortos información bastante organizada más bien y resumida con respecto al tema de métricas, ¿no? Y entonces, haciendo estas mediciones, tú puedes plantearte un mejor desempeño. Muy parecido a lo que hicimos en el proyecto personal, ¿no? Entonces tú ya mediste y ya te diste cuenta que no puedes pretender dedicar tantas horas a tu actividad de deporte. Entonces vas a tener que ser más realista y decir voy a dedicar menos horas, o tal vez te diste cuenta que no puedes dedicarlo entre semanas, sino solo fin de semana, o tal vez te diste cuenta que no puedes sustentarla financieramente la actividad que querías hacer, entonces tienes que buscar otra actividad o buscar mecanismos de financiamiento. Entonces, todas esas son cosas que tú puedes decidir para mejorar tu desempeño basado en mediciones que tienes de lo que ha pasado antes, ¿no? Y todo eso es un tema de mejoramiento. Entonces, eso es en resumen de lo que habla la versión 2.0. Como ustedes ven, sigue manteniendo aquí a nivel de áreas prácticas, muchas de las áreas prácticas que ya existían en la versión 1.3, pero esta vez les organiza en esta estructura de 3 niveles, ¿no? Esas áreas que pertenecen a lo que se llama ahora áreas de capacidad, y estas áreas de capacidad a su vez responden a 4 categorías. Y luego hay una interrelación. Entonces, mientras yo hago, gestiono. Mientras gestiono, habilito. Mientras habilito, mejoro. Cuando mejoro, le alimento al hacer, le alimento al administrar. ¿Sí? Entonces, todas ellas se comunican entre sí, las categorías de aquí, a través de ir construyendo una madurez general en la organización que hace en este caso desarrollo de software, que es como nosotros le estamos usando al modelo CMMI. Entonces, esa era la partecita que me había faltado contarles. Ahí quisiera hacer un alto para escucharles a ustedes, si a lo mejor alguno ha tenido alguna experiencia o algún acercamiento con el modelo CMMI en general, o mejor aún con el 2.0, o si les queda alguna duda o inquietud con respecto a esta versión que acabamos de ver así tan brevemente. Y si no, pues como siempre, ayúdenme con un like. Gracias, Miguel, Anderson. Siempre es bueno saber que están ahí, que no estoy hablando solita. Gracias. Chévere. Entonces, con esto cerramos el capítulo 3 de la materia. Y hoy día nos corresponde en esta segunda parte de esta clase ver de qué se trata el capítulo número 4, y que lo vamos a ver, lo vamos a trabajar sobre todo a través de estos materiales que les estaba diciendo, que es un conjunto de 3 videos cortos y de 3 documentos PDFs que les van a servir a ustedes para hacer la tarea de esta semana. Entonces voy nuevamente a compartir en pantalla completa para que ojalá no nos salga todo lleno de manchitas. Déjenme ver. Me sigue dando problemas acá también. A lo mejor esta versión que deployaron no es estable, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver cómo lidiamos con esto. Entonces, va el siguiente intento. Entonces voy a compartir acá y ahora creo que sí me va a dejar irme hacia el aula. Ok, entonces voy ahora sí a ponerme en rol estudiante para que ustedes puedan ver mi compartición como ustedes la ven en casa, y si tienen problemas pues pueden irme siguiendo con su propia versión local, ¿no? Entonces vamos ahora a abrir la pestaña número 4 que
que es un capítulo muy cortito, pero muy importante. El nombre de este capítulo es Métricas y mejoramiento del proceso de software. Y gran parte de lo que trata este capítulo ya lo acabamos de discutir a través de la revisión que acabamos de hacer del CMMI. También, como parte de este capítulo, está incluido un documento que es un artículo que se publicó hace no mucho, es un artículo relativamente nuevo, me parece que el del 2018, que habla sobre cómo hacer mejoramiento del proceso de software enfocado al producto, como dice aquí, a través de un framework integrado. ¿Y qué es lo que integra este framework? Por un lado integra Agile, por un lado integra agilismo y por otro lado integra CMMI. Y además el caso de estudio que se presenta es en un ambiente pequeño. Entonces este artículo me gusta mucho porque justamente cubre todos los aspectos que estamos queriendo aquí tratar, ¿no? Por un lado, el hecho de que somos por lo general empresas y equipos de desarrollo pequeños que además debemos compartir roles, como decíamos hace un rato, que por otro lado lo que queremos es aprender a hacer productos de calidad, pero estamos viendo que el producto de calidad va a ser en gran medida derivado de hacer un proceso de calidad. Entonces, como yo ya he pasado por experiencias de aplicar procesos de software, puedo proponer mejoramientos. Entonces, a esto se le llama SPI o Software Process Improvement. ¿Sí? Entonces, estas acciones de SPI o de mejoramiento del proceso de software se pueden hacer con varias estrategias y en este artículo en particular, la estrategia que utilizan es proponer un framework, un marco de trabajo que una dos cosas, el agilismo y el CMMI. Entonces, este es uno de los artículos que quisiera que lean esta semana para poder tener el contexto y hacer la tarea que ya vamos a ver en un ratito. Entonces, junto con ese artículo para hablar de SPI, tenemos también este documento que se llama Reporte SPI Manifiesto. Entonces, el manifiesto de SPI es complementario al manifiesto del agilismo y de la misma manera que el manifiesto ágil se maneja a través de valores y principios. Entonces establece 3 valores y para cada uno de esos valores establece un conjunto de principios. Y entonces al leer este documento les invito a que ustedes reflexionen cuál de esos principios que se explican en este manifiesto de SPI, de Software Process Improvement, consideras tú que puedes aplicar, que es factible que lo apliques desde ya en tu vida académica o profesional como ingeniero de software. Entonces hay varios principios tanto en cada uno de los valores y lo que yo quisiera es que cada uno escoja uno, el que les parezca, el que te parezca a ti, pues que en tus propias circunstancias es el más factible de aplicar. Y bueno, para no quedarnos un poco con las ganas y no hablar en el aire, más bien voy a abrir este documento para que podamos ver rápidamente cuáles son estos valores y cuáles son estos principios. Entonces, como es un poquito pesado, a pesar de que no es un documento grande, pero no sé por qué pesa tanto, les he puesto en un enlace y son poquitas páginas, vamos cuántas son. Aquí está, este es el documento. Y son 17 páginas, pero es de muy fácil lectura porque no es muy voluminoso, ¿no? Todo funciona así como estamos viendo ahorita en esta imagen en pantalla. Y estos son los 3 valores. Entonces, lo que dice el manifiesto ágil es, acá arriba está, valores. We truly believe that SPI, es decir, nosotros realmente creemos que el mejoramiento de proceso de software debe involucrar a la gente activamente y tener un efecto en sus actividades diarias y no ser solamente basado en un tema de gestión o administración. Entonces, ese es el primer valor. El segundo valor, nosotros realmente creemos que SPI, Software Process Improvement, es lo que tú debes hacer para hacer que un negocio sea exitoso y no simplemente desplegar un estándar, alcanzar un nivel de madurez o obtener una certificación.
Entonces, un poco te está diciendo, no te enfoques en la parte teórica del asunto de mejoramiento, sino más bien enfócate en que este mejoramiento lo que te va a permitir es el éxito de tu negocio. Ese es el principio número 2. Y el principio número 3, que es igualito al principio a uno de los, perdón, el valor número 3, que es igualito a uno de los valores del manifiesto ágil, el tema del cambio, ¿no? Y dice, nosotros creemos realmente que SPI, que el mejoramiento de proceso de software, está inherentemente ligado con el cambio. Y no conseguir haciendo las cosas como las estamos haciendo al momento. Entonces, un poco aquí la reflexión es, como hicimos en este proyecto que acabamos de terminar, que ya cerramos pues Release 1 y estamos en las ceremonias, digamos, post-release, o como hemos trabajado en los últimos 2 o 3 proyectos, sean académicos o de trabajo, digamos, lo más óptimo es seguir haciendo exactamente igual, continuar como hemos venido haciendo estos 2 o 3 últimos proyectos, o será que hay cosas que sí se hicieron bien, súper bien y que hay que seguirlas haciendo así, pero otras cositas que a lo mejor no las debimos hacer de esa manera, sino de una mejor manera o de una manera diferente. Entonces, lo que propone este valor es que por lo general hay que enfocarse en que para mejorar hay que cambiar. Hay veces en que para mejorar hay que mantenerse en lo que se está haciendo, pero la mayoría de las veces lo más probable es que para mejorar tengas que hacer un cambio o varios cambios. Y claro, cambiar siempre cuesta, ¿no? Pero quedarse en la mediocridad a la final va a resultar más costoso. O menos, ¿qué será? Menos motivante, ¿no? Entonces, un poco la idea es, lo que propone el tercer principio más bien, es que no le tengamos miedo al cambio, sino que por el contrario, igual que dice el manifiesto ágil, lo tomemos como algo natural. Sí, lo único que no cambia es el hecho de que todo cambia, es más o menos como se expresa desde el manifiesto ágil y eso también se le da acá. Y bueno, en el resto de este documento que ustedes van a leer se resume básicamente en este segundo cuadro de acá. Entonces aquí tenemos nuevamente los 3 valores, o sea, creemos que el mejoramiento de procesos debe incidir en la cotidianidad del trabajo de la gente, creemos que el mejoramiento de procesos me va a ayudar a mantener con éxito el negocio y creemos que el mejoramiento de procesos está directamente ligado a hacer cambios, ¿no? Entonces, bajo esos 3 valores hay principios que son los que están acá, ¿no? En el caso de afectar a lo que la gente hace, pues conocer la cultura, enfocarse en las necesidades de la gente, motivar a los involucrados, empezando por automotivarte y en base a tu alegría y tu motivación, pues traspasarle, contagiarle de esa alegría y motivación a los demás. Basar tus mejoras en tu experiencia y en las mediciones que logres acumular y crear una organización que aprende y se capacita permanentemente. Entonces, esos son los 4 principios debajo del valor relacionado con las personas y en la tarea tendrías que escoger tal vez uno de estos. Si ninguno de estos crees que en este momento puedas ponerlo en práctica en tu propia vida profesional o formación profesional, tienes también 3 opciones debajo de la parte de éxito en el negocio, ¿no? Entonces, primero es soportar la visión y objetivos que se tenga como organización o en tu caso como carrera profesional, usar modelos, adaptándolos conforme se necesite, por ejemplo, el modelo de calidad de la 25000 y lo que nos faltó un poquito hacer en este proyecto o darle más énfasis o formalizar, aplicar gestión de riesgos. Esto te va a dar elementos para lograr éxito y continuidad y sustentabilidad en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu equipo. Y luego, si es que tampoco ninguno de esos le ves como el más factible, tienes la opción de escoger de los principios que están debajo del valor del cambio, ¿no? Entonces, el mejoramiento está inherentemente ligado al cambio. Entonces, ahí tienes 3 principios. Primero, gestionar el cambio organizacional en todos los esfuerzos de mejora. Entonces, la mejora no puede ser una mejora solo parcial o individual.
para que funcione tiene que ser una mejora a nivel general de la organización. De nada te sirve que un super mega tester haga todo lo que se tiene que hacer en la parte de testing si el resto de los testers que tiene y de los desarrolladores que tienes no lo hacen, ¿no? Entonces, una gaviota no hace verano, tiene que ser una cuestión organizacional, un esfuerzo general. Ese es un principio. El otro principio dice, asegúrate que todos los involucrados entienden y están de acuerdo con el proceso que va a ser cambiado. Entonces, es importante que no sea impuesto, sino que la gente mismo nazca digamos, la necesidad y la propuesta de hacer cambios en el proceso y por lo tanto el compromiso de involucrarse con esos cambios. Y la tercera, no perder enfoque, ¿no? Creo que a todos nos pasa en algún momento de la vida que perdemos enfoque, que procrastinamos, que nos damos las vueltas, que perdemos tiempo, energía, recursos, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer mejoramiento y efectivizar cambios que te permitan justamente concretar ese mejoramiento, es importante mantenerse enfocado. Entonces, a lo mejor para mantenerme enfocado tengo que tomar algunas medidas como, por ejemplo, pasarme menos tiempo en videojuegos o pasar menos tiempo en redes sociales o alimentarme mejor para poder tener una mente más clara o dormir más para tener una mente más despejada y descansada, etcétera, ¿no? Entonces, buscar cuál de estos principios, en cualquiera de estos valores, puedes tú en la práctica aplicarlos. Y para ello, en las páginas siguientes del documento chiquito te da, bueno, esta es explicación de los principios, pero cuando ya vas acá al detalle de cada uno de ellos, te da ejemplos y consejos. Entonces, les invito a que le pongan especial interés a la sección de hints o consejos y de ejemplos que te pueden dar luces de cómo esto puede aterrizar ya directamente en tu realidad, en tu vida, ¿no? En tu formación profesional. Entonces, ese es el documento de Software Process Improvement y ese es el artículo que relaciona la mejora de proceso con agilismo y con CMMI que quiero que lean como parte de los elementos de esta semana, ¿no? Eso por un lado. Para continuar viendo los recursos, quisiera mostrarles también, ya que estamos con el aula abierta, los recursos de tipo video. Entonces, esta parte de las métricas desde la perspectiva de fundamento teórico se basa en un método, bueno, hay varios métodos como en todo, ¿no? Pero el método más aceptado y más usado para escoger métricas y plantear un esquema de métricas en un proyecto o en una organización se llama GQM. Entonces, GQM son las siglas de Goal Question Metric y básicamente lo que dice este método es para escoger las métricas, cuántas y cuáles son las mediciones que tú vas a ir acumulando para poder luego, en base a esas mediciones, analizar y tomar acciones de mejora, vamos a basarnos en 3 niveles. El primer nivel es plantearte una meta. Por ejemplo, mejorar mi resistencia física o mejorar la calidad de mi sueño, ¿no? Si vamos a las metas personales o si vamos a las metas de un proyecto de desarrollo, quiero disminuir la cantidad de defectos residuales en los releases que van a producción. Entonces, esa sería mi meta, ¿no? Entonces, dada la meta, yo me planteo al menos una pregunta o varias preguntas que me permitan un poco responder a esa meta. Y una vez que tengo planteada esa pregunta, ya estoy en la capacidad de plantear o definir una métrica, una manera de medir para poder dar una respuesta cuantitativa a esa pregunta que me va a permitir cubrir esa meta. Entonces, en este pequeño video que lo voy a abrir ahorita, creo que nos va a llevar a mi YouTube. Lo tengo aquí en escondido porque en realidad es un video sacado de un curso de Coursera, entonces es así medio en chiquis, pero bueno. Este video ha sido producido por
Ha sido producido por una universidad de Estados Unidos, ahorita se me escapó el nombre, y es parte de un curso que se llama el curso de revisiones simétricas para mejoramiento de software. Entonces, este curso que es para la gestión de producto de software, una especialización, una especie de maestría que ellos tienen, en este video trata justamente la explicación, digamos, larga del método de GQM. Larga en el sentido de que está completa, pero como ustedes ven es apenas 7 minutos. Y pueden poner también subtítulos en español si así lo desea. Entonces, una vez que tú te des el tiempo de ver estos 7 minutos del video, te va a quedar mucho más claro que cualquier explicación que yo pudiera darte, en qué consiste este método de GQM que aplica estos 3 niveles, ¿no? Plantear la meta, definir una pregunta y en base a la pregunta sacar una fórmula de medición. Luego, lo siguiente es este otro video que también es bastante pequeñito. Abrámosle para ver cuánto mide. Este mide 13 minutos, creo que es el más largo de todos, de hecho. Igual, de la misma serie del mismo estudio, del mismo curso de Coursera, en esta lección, que es la lección número 4, de lo que se habla es de cómo determinar que una métrica pueda ser de calidad. Porque podría ser que tú estés trabajando unas métricas que no son las más convenientes, que no son las mejores, ¿no? Entonces, en esta lección 4 un poco se elabora en cuáles deben ser las características de calidad o las propiedades deseables, como dice el nombre de la lección, que deben tener una métrica para poder ser considerado un buen candidato para formar parte de tu conjunto de métricas para el mejoramiento de un proceso de software. Entonces, de eso trata este video de 13 minutos. Y el último video, creo que es el más pequeñito de todos, da ejemplos, ¿no? Porque hasta ahí, pues, es casi más teoría. Pero en este último video, que apenas mide 3 minutos, el profesor que está dando esta clase básicamente hace un recuento de un conjunto de métricas a manera de ejemplo que pueden servir y que de hecho sirven y han servido en proyectos reales para, en base a esas mediciones, poder plantear mejoras en el proceso de software que va a aplicar la organización, el equipo o tu persona en proyectos futuros. Entonces, ojalá ustedes pudieran ver todos estos videos. Bueno, de hecho, por eso está planteado el trabajo en esta semana, antes de la retrospectiva que vamos a hacer el próximo viernes, porque mañana vamos a hacer nada más la revisión. Y el próximo viernes vamos a hacer la retrospectiva, y la retrospectiva es la ceremonia que tiene mayor incidencia en el tema de mejoramiento, ¿no? Entonces, en total no te va a tomar más allá de 13, 20, menos de media hora ver todos esos videos. Y el último artículo, este es súper bueno y por eso lo he querido compartir con ustedes. Es un artículo clásico. Denme un segundito nada más porque se me está acabando la batería. Denme un segundo para buscar mi cargador. Discúlpenme un instante. Hola, ya estoy de vuelta. Mil disculpas que no me había dado cuenta que estaba sin
sin carga, ¿no? Pero ahora sí ya está. Entonces, este artículo igual es un artículo muy pequeñito, mide apenas 3 páginas. Pero es escrito en conjunto por 2 de las personas que se consideran de los más, digamos, de los padres de la ingeniería de software, ¿no? Uno de ellos es Barry Boehm. Barry Boehm es toda una eminencia en nuestra área. Todavía está activo, de hecho todavía publica activamente, por ejemplo, en temas de agilismo, en temas de DevOps. Él trabaja actualmente en la Universidad de Southern California y es uno de los aportes más conocidos de Barry Boehm en nuestra área, es el haber sido el creador de un modelo que se llama el modelo de desarrollo de software en espiral, que a lo mejor ustedes lo vieron en alguna de las, en la materia de desarrollo 1 o parecido. Entonces, ese es Barry Boehm y es uno de los autores de este artículo. El otro autor es Víctor Basili, también es norteamericano, trabajaba en la Universidad de Maryland. No estoy seguro si Víctor Basili sigue activo o no, pero él es el creador justamente del modelo GQM. Entonces, los dos formaron este equipo para escribir este artículo que se denomina Lista de las 10 principales, digamos, consejos, puede ser, para la reducción en los defectos de software. ¿Sí? Entonces, lo que ellos hacen en este artículo es de toda su experiencia individual y de todo lo que ellos han visto en organizaciones reales, en proyectos de desarrollo reales, resumir en 10 consejos, si se quiere, 10 hints, que ellos creen que son los que te van a ayudar de la mejor manera a poder minimizar la cantidad de defectos que tiene un producto de software. Y entonces, para cada uno de estos consejos, de esta lista de 10 consejos, te va explicando de qué se trata y te va dando ejemplos y te va dando estadísticas y datos de por qué están sugiriendo lo que están sugiriendo. Por ejemplo, es solamente como para no quedarnos con la curiosidad, vamos a ver qué dice el consejo número 1, ¿no? Entonces, el consejo número 1 que está acá en itálicas dice básicamente algo que ya hemos venido discutiendo y hemos venido viendo en muchos textos, pero que en este documento, en este artículo, Barry y Víctor lo vuelven a repetir. Y dice así, el consejo número 1. Encontrar y arreglar un problema de software antes de la entrega es, por lo general o a menudo, 100 veces, después de la entrega, es por lo general 100 veces más caro que encontrar y arreglarlo durante los requerimientos o la fase de diseño. Y entonces, esta es una afirmación que viene desde el siglo pasado, ¿no? El mismo Boehm dice que ya en el año 1987 él se había dado cuenta de esto y lo había expresado, ¿no? Y sin embargo, sigue pasando. Entonces, dando un poco de datos, ellos establecen que cuánto mismo es, aquí en el consejo 1 dice hasta 100 veces, ¿no? Pero dependiendo del tipo de software, por ejemplo, en sistemas no críticos, puede ser un poco menos, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 1. Es decir, que te costaría $1 si te das cuenta y lo resuelves en requerimientos, y te costaría $5 si no te das cuenta y lo resuelves después de la entrega. Pero en sistemas críticos, o sea, mientras el sistema es más grande, es más complejo, tiene más consecuencias en caso de fallos, el costo sube más y puede llegar a ser en el rango de 100 a 1, ¿no? Por cada $1 que hubieras gastado al inicio, te va a tocar gastar $100 después. Y entonces hace algunos otros datos adicionales para sustentar esta afirmación que, insisto, ya la hemos visto antes, pero lo importante no es tanto verla en teoría ni saberla conceptualmente, ¿no? Sino tomar acciones para justamente lograr que en los procesos de desarrollo de software tu equipo, tu empresa tenga mecanismos que le permitan encontrar y eliminar los defectos lo más pronto posible, si es posible en la misma etapa en que son insertados.
Entonces, si un defecto es insertado en diseño, que ese defecto sea eliminado en el diseño. Y eso va a disminuir el costo a lo máximo que se pueda disminuir. Es decir, no podemos evitar los errores al 100%, pero sí podemos tratar de detectar los defectos lo más pronto posible. Y así como ese consejo sigue en este documento de Barry Bowen y de Víctor Basile, 10 consejos adicionales. Entonces, bueno, con eso podemos ya revisar de qué se trata la tarea y aquí está la especificación. Entonces, lo primero, mirar los 3 videos, leer los 3 documentos y lo segundo, responder a las preguntas utilizando la plantilla que siempre usamos. Entonces, las primeras preguntas son estilo examen, ¿no? Este bimestre, igual que el anterior, va a ser un examen con preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, de llenar, etcétera, ¿no? Entonces, las primeras, la 1, 2, 3, 4 y 5 se responden en base a los videos. Entonces están en los videos el contenido para la resolución de estas 5 preguntas que son de estilo ABCD. Luego, la pregunta 6 y 7 y 8 tiene que ver con lo que explica Barry y Víctor en este documento de los 10 consejos para reducir defectos en software. Y entonces, un poco acorde a ese documento, responder por qué las prácticas personales son importantes, por qué las revisiones entre pares son importantes y que escojas tus 3 métricas que te parecieron importantes que se mencionan en este documento. Recuerden que este capítulo es el capítulo de las métricas, entonces por eso estamos queriendo hacer énfasis en cuál es el método que se usa para definir métricas, que es el método GQM, y luego en la documentación que estamos revisando, cuáles son las métricas que ponen como ejemplo, ¿no? Las más usuales, porque en la proyecto 2, en la segunda parte del proyecto 2, de la cual hemos de hablar una vez que terminemos de hacer la revisión y retrospectiva del sprint, ya no vamos a hacer desarrollo, entonces no vamos a hacer un sprint 2 para desarrollar más funcionalidad en el producto, sino que más bien al producto que estamos entregando, el que ustedes van a presentar mañana en demo, le vamos a hacer un análisis de calidad para, mediante este control de calidad, determinar qué criterios de calidad cumple y en qué nivel los cumple. Y para hacer esa valoración, pues tenemos que basarnos en métricas. Entonces va por ahí el proyecto con el que vamos a trabajar y en esta semana lo que vamos a hacer es pues es a revisar la teoría base para hacer el proyecto. Sin embargo, conforme desarrollamos el proyecto, pues obviamente también vamos a ir profundizando un poco más en lo que vamos a utilizar ya específico. Luego la pregunta número 9, lo que ya les decía, ¿no? Escoge un principio que puedes aplicar de inmediato. Entonces ahí es importante que de todos los que el manifiesto SPI propone, tú veas uno que en tus circunstancias tenga factibilidad. Y estoy segura que van a haber más de uno, ¿no? Entonces escoge el que tú consideres el más apropiado y justificas por qué. Y finalmente, el punto número 10 es basado en la lectura de este framework que crean estos autores para unir a Agile y CMMI, un poco para darnos cuenta de que sí es factible juntar las dos cosas. Es lo que se llama la tendencia de modelos híbridos dentro de la ingeniería de software. Al principio se creía que los modelos tradicionales y los modelos ágiles son totalmente incompatibles, como agua y aceite, ¿no? Que no se pueden mezclar y que tú tenías que tomar bandos. Cuando esto apareció, y estoy hablando de los años 90, básicamente eras de un bando o del otro y entre los dos bandos por poco y te considerabas enemigo, ¿no? Entonces, o eras de la propuesta agilista, que se consideraba la nueva, la moderna, digamos, la bala de plata o la que va a resolver todo, o eras de la propuesta tradicional, prescriptiva, anticuada, de documentar todo, de demorarse un montón, etcétera, ¿no? Y de lado y lado tenían, digamos, razonamientos para minimizar el otro lado.
Entonces había en realidad como una lucha de poderes entre quién va a sobrevivir, si los modelos o enfoques agilistas de desarrollo de software o los modelos o enfoques prescriptivos o tradicionales de desarrollo de software. Luego se dijo, no, hay cama para todos. Entonces, parece ser, se decía, y esto ya es como al principio de los años de este siglo, de los años 2000, que de pronto para ambos hay espacio. Los procesos ágiles de pronto se pueden utilizar. Se pensaba en proyectos que no son de mayor complejidad, en proyectos que no son de misión crítica, y mientras que los modelos prescriptivos pues se deberían seguir usando para proyectos críticos, para proyectos de gran envergadura, para proyectos donde haya mucho presupuesto, donde se pueda demorarse años en hacer el proyecto, o donde no se pueda sacar el proyecto en meses. Entonces, como que se trató de diferenciar y clasificar cuándo un producto de software o un proyecto valía la pena hacerlo con agilismo o valía la pena o era más inteligente hacerlo con prescriptivo. Pero se seguía viendo las dos cosas separadas, ¿no? Pero luego surge una tendencia que es la tendencia a la fusión o a la hibridación. Entonces, y se ve que no hay necesidad de poner los modelos como modelos contrapuestos, sino que más bien se puede aprovechar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Entonces, la propuesta es, ¿qué tal si yo mantengo los valores ágiles? Pero a esos valores ágiles los fortalezco con prácticas prescriptivas que me permiten tener un proceso más robusto. Y esa es la idea de este artículo y en general de esta tendencia de unir las dos cosas. No sé si la próxima clase, pero sí, yo creo que en la próxima clase, en las diapositivas de la próxima clase, cuando hablemos de ISTQB y de la certificación de software testing, vamos a ver unas estadísticas sacadas de una investigación en donde se ve en porcentajes cómo ha ido variando esto, ¿no? Cómo ha ido variando la tendencia a aumentar el agilismo que había hasta hace algún tiempo hacia la tendencia a aumentar esta versión híbrida que existe ahora, ¿no? Y tanto es así lo de la versión híbrida que la versión 2.0 de CMMI está pensada para poder ser implementada en entornos ágiles, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en el mismo ISTQB, se está en este mismo momento, mientras conversamos hoy, gestando lo que va a ser una nueva certificación que se va a llamar Agile at Scale. Entonces, Agile at Scale es una propuesta que se tiene de cómo formalizar la manera en que se debe aplicar el enfoque ágil cuando los proyectos son de misión crítica y son grandes. Es decir, desde ambos lados se está tendiendo hacia el centro, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco la experiencia que se relata en este artículo y me gustaría que al leerlo ustedes vean los tres puntos que les parezcan a cada quien más importante de lo que se plantea en esta versión de unir las dos cosas. Entonces, cuando alguien te pregunte, pero CMMI no puede o no se puede aplicar cuando el equipo es ágil, la respuesta es falso, sí se puede. O cuando alguien te diga, oh, pero si es que vas a hacer agilismo, o más bien dicho, si el producto es de misión crítica, no puedes hacerlo con un enfoque ágil, la respuesta igualmente es falso. Sí se puede usar agilismo en proyectos de misión crítica y sí se puede usar CMMI en proyectos ágiles. Es cuestión de encontrar las adaptaciones necesarias acorde al producto que se quiere lograr y acorde a las especificidades del proyecto. Tiempo con el que cuentas, recursos con el que cuentas, tecnología que se puede utilizar, capacidades del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, de eso se trata básicamente la tarea de esta semana. Es una tarea de leer un poco los recursos propuestos y en base a eso, pues ir resolviendo las preguntas. Hasta ahí quisiera hacer un alto y ver si es que hay alguna pregunta, duda que ustedes tengan, si a lo mejor quieren hacer una relación de lo que acabamos de ver con el proyecto que estamos cerrando este release. Este es un buen momento para
para conversar cualquier cosa que les quede ahorita como duda. Y si todo está bien, ya saben, ayúdenme con un like. Yo debería haberme dedicado a influencer porque me gustan los likes. Gracias, chicos. Voy a tomar una captura de esta parte de la clase y vamos a la última parte. Entonces, en esta última parte vamos a ver rápidamente a manera de recorderis el modelo 25010 en la parte de producto, porque es lo que vamos a necesitar utilizar para la parte de control de calidad. En Release 1 hicimos, en Spring 1, hicimos aseguramiento de la calidad durante el proceso de desarrollo. En esta parte segunda del proyecto ya no vamos a hacer desarrollo, por lo tanto vamos a hacer control de calidad. Y el control de calidad se lo mide o se lo realiza las mediciones a través del modelo de la 25010. Entonces vamos a recordar rápidamente los 8 criterios de este modelo y vamos a introducir el segundo modelo que tiene la norma, que es el modelo de calidad en uso, que es un modelo mucho más pequeño, pero que es igual de importante. Entonces, acá en el aula virtual, en la parte de arriba está de hecho dibujado el modelo de calidad en uso. Son esos 5 características de calidad que ustedes ven acá, y en cada una de estas 5 características de calidad están establecidas las respectivas subcaracterísticas, y en la documentación de la norma para cada una de estas subcaracterísticas están establecidas las métricas. Entonces, si sumas todas las métricas del modelo de calidad interna y externa, más todas las métricas del modelo de calidad en uso, te da, no recuerdo exactamente el número, pero es algo así como 60, 80 y pico métricas que plantea en total el modelo. Y como hemos visto desde siempre, no es necesario ni aconsejable necesariamente medir todas esas métricas, ¿no? Sino que habrá que seleccionar y priorizar aquellos que sean las que más convengan para poder hacer una evaluación de calidad lo más justa posible del producto que te toque revisar. Entonces, en esta segunda parte del proyecto nos cambiamos de sombrero, nos sacamos el sombrero de desarrolladores, de Scrum Team y de Product Owner, y nos ponemos el sombrero de testers. Y con este sombrero de testers vamos a revisar el producto para poder decir si un poco pensando que este producto no necesariamente lo hicimos nosotros, sino a lo mejor lo hizo alguien más. Nos dan este producto y nos piden que digamos qué tal está su calidad. Entonces de eso se va a tratar el segundo bimestre básicamente. Entonces, acá está un documento que encontré en el internet, pero me pareció muy bueno porque es una o 2 hojas en PDF nomás. Son 2, de hecho están acá, que resume muy bonito las características, subcaracterísticas y definiciones del modelo de calidad. Primero, el que ya conocemos y estudiamos, que es el 25010, ¿no? Entonces, como sabemos, tiene 8 características que están aquí en la primera columna, desde funcionalidad hasta portabilidad, y ahorita vamos a hacer un recorderis rápido de las subcaracterísticas en cada uno de ellos. Para la parte 2 del proyecto es indispensable que midamos la parte de funcionalidad. Y parte de ello va a ser la demo que ustedes van a hacer el día de mañana. Ya vamos a hablar un poquito más en detalle de qué esperamos de esa demo. Y también quiero retroalimentarles, aprovechando que hicimos ya ese trabajo con los compañeros de ustedes de la carrera de sistemas, y en base a eso pues les puedo adelantar a algunas cosas que vi que les faltó, que pudieron hacer mejor ellos, para que ustedes pues puedan estar mejor preparados mañana para su propia
ceremonia de revisión. Entonces, la funcionalidad o adecuación funcional que se llama es obligatoria y básicamente abarca 3 cosas. La completitud funcional, que todo lo que se ofreció esté. Si yo ofrecí 4 historias de usuario, las 4 historias de usuario deben estar ahí. Si solo están 3, tengo el 75% de completitud. La segunda es la correctitud funcional. Entonces, pueda que las 4 historias de usuario estén ahí implementadas, pero solo funcionen 2, en cuyo caso, correctamente, ¿no? En cuyo caso solo tengo el 50% de correctitud funcional, a pesar de que tenga el 100% de completitud funcional. Entonces, estas mediciones sí que vamos a hacer en el producto de Release 1, ¿no? Al final, ustedes mismos van a decir cuál es la cobertura de completitud funcional de su propio producto y cuál es la correctitud funcional. Y no lo vamos a corregir, solo vamos a evaluar, porque cuando actúas como evaluador, tu función es señalar dónde hay problemas de calidad, más no corregir estos problemas de calidad. Y lo último en la parte de funcionalidad es qué tan apropiada es la funcionalidad, es decir, si la funcionalidad que se implementó realmente responde a la especificación o necesidad del usuario. A lo mejor implementamos algo que el usuario no pidió o no quería y entonces eso es lo que se mide aquí. Entonces, si todo lo que se implementó es lo que el usuario quería, ni más ni menos, tienes un 100% de apropiedad funcional, no sé cómo traducir la palabra, pero de que la funcionalidad sea la apropiada. Entonces, esa es la primera. La segunda, eficiencia en el desempeño. Entonces, ahí que podemos medir comportamiento en el tiempo, qué tanto es la latencia o tiempo de respuesta del producto, la utilización de recursos, qué tanto de memoria, de procesamiento, etcétera, utiliza, y la capacidad, que es básicamente, como dice aquí, el grado al que tienen los límites del producto o sistema, por ejemplo, la cantidad máxima de usuarios concurrentes que puede tener. Puede ser una medida de la capacidad, la cantidad de, no sé, en base de datos, la cantidad de filas máximas que puede, o de registros, la cantidad máxima de registros que puede tener una tabla de productos, por ejemplo, puede ser una medida de capacidad. Entonces, esos son los 3 subcaracterísticas. En compatibilidad, si puede o no coexistir, la coexistencia con otros productos en el mismo ambiente, y interoperabilidad, no solo coexistir, sino convivir o conversar con los otros productos, intercambiar información de entrada y salida con otros productos o componentes dentro del mismo ambiente. En usabilidad, tenemos la mayor cantidad de subcriterios, que el usuario sea capaz de reconocer si lo que está viendo es apropiado o no para su uso. Entonces, si tú me despliegas la interfaz de denuncias, que yo intuitivamente como usuario me pueda dar cuenta de que sí me sirve para hacer denuncias, y no me confunda de si es para hacer denuncias o es para hacer preguntas o es para hacer eventos. Entonces, que sea reconocible su funcionalidad. Ese es básicamente el primer criterio. El segundo es la facilidad de aprender, ese producto. La siguiente es la facilidad de operarlo. En la learnability, un poco se puede medir, por ejemplo, con cuánto tiempo de capacitación requiere una persona para utilizar bien el producto. Entonces, ¿requiere un video de 3 minutos y ya está? ¿O requiere 3 semanas de capacitación full time, ¿no? Entonces, eso es un poco una de las medidas para ver la facilidad de aprender. Y luego la facilidad de operar. Luego, ¿qué tanto protege el sistema a los usuarios contra sus propios errores? Por ejemplo, yo doy mal mi cédula y me avisan, ¿no? Me dicen, no, es que su cédula le falta un número, ¿no? Es que el último número no está bien, no es el autoverificado. Entonces, no me permite grabar cosas que yo digité mal, sino que me va corrigiendo y me va ayudando a meter bien la información. La estética de las interfaces, eso es algo que también podemos medir. Nosotros mismos, o le podemos pedir a usuarios finales que nos digan qué tan bonitas se ven nuestras interfaces, y la parte de accesibilidad para usuarios con discapacidades.
Entonces, para todos estos hay métricas, ¿no? Seguimos con confiabilidad, en la reliability o confiabilidad, la madurez, qué tan a menudo se cae este producto. Entonces, para ello lo que haces es una prueba en tiempo, ¿no? Entonces, le corres por, yo qué sé, 3 horas y durante esas 3 horas, ¿cuántas veces se colgó? Podría ser una manera de medir la madurez. La disponibilidad, que esté subido arriba, disponible en el tiempo que está ofrecido. Por ejemplo, si es todo el tiempo 24/7, entonces hacer pruebas de entrar a medianoche, a media mañana, en fin de semana y ver que esté ahí como está ofrecido, ¿no? La tolerancia a fallos, si pierde la conexión con la base de datos, puede o no puede seguir operando o se va a caer. Entonces, ¿qué tan qué tanto tolera fallos y qué fallos puede tolerar? Y en recuperación, si por ejemplo ya regresa la conexión, si solito puede volver a conectarse sin necesidad de que haya intervención humana. Entonces, todo eso tiene que ver con temas de confiabilidad. La seguridad, que fue un factor que nosotros planteamos como necesario, sí es obligatorio que hagan mediciones. La parte de la confiabilidad, que no permita que alguien vea las denuncias o quién fue el que puso la denuncia, o sea, al menos el público no debería poder ver, solo el administrador autorizado. La integridad, que además no se permita que se cambie, ¿no? La denuncia decía, no sé, tuve un maltrato y alguien cambia y dice, o sea, pone otra cosa, ¿no? Entonces eso sería un problema de integridad. El no repudio, que quien hizo la acción de vulnerabilidad no pueda negar que lo hizo. Entonces, para eso es importante las tablas de logs, para eso es importante que se sepa quién, por ejemplo, le cambió una denuncia a estado cerrado, porque qué tal si la denuncia era válida y por un tema de vulnerabilidad de seguridad se la borra o se le cambia de estado, ¿no? Ese tipo de cosas. Accountability, que nos permita descubrir quién es el responsable de la brecha de seguridad, y la autenticación, que es algo que sí nosotros hemos implementado en los productos, ¿no? Que se puede identificar a la persona que está ingresando, en este caso, con el perfil de un estudiante de sistemas. En temas de mantenibilidad, pues que el sistema sea modular, que tenga componentes reusables, que sea fácil de analizar el código, que sea fácil de modificar ese código y que sea fácil de probar ese código. Esos son elementos de la confiabilidad y hay métricas para medir todo eso. Y finalmente, número 8, la portabilidad. ¿Qué tan adaptable es el producto para futuros ambientes de hardware o de software? Entonces me actualizan la versión de la base de datos, puede seguir funcionando, me actualizan la versión del navegador, puede seguir funcionando, me actualizan la versión del sistema operativo, puede seguir funcionando. Entonces la adaptación es como hacia adelante a versiones futuras del ambiente de base. ¿Qué tan fácil es de instalar? Y el último, ¿qué tan fácil es de desinstalar o de reemplazar? Entonces, ese ha sido un breve recorrido de los 8 criterios con sus respectivos subcriterios. Y no hay más, ¿no? No hay dónde darse la vuelta. Hasta el momento no se conoce de ninguna propuesta sólida que a mediado plazo reemplace la 25010. Parece ser que por fin le atinamos a un modelo que es lo suficientemente completo como para servirnos de guía, para saber qué debemos incluir en los productos de software para que puedan tener niveles adecuados de calidad. Por supuesto, tú escoges cuáles características y subcaracterísticas son fundamentales o indispensables, como decía la pregunta en el examen, y también escoges cuál prioriza a cuál, ¿no? Entonces, si es fundamental usabilidad y seguridad, ¿cuál es más importante, la seguridad o la usabilidad? Y todo eso se toma consenso con los clientes y usuarios, e incluso se puede expresar a nivel contractual y a nivel del alcance del producto, ¿no? Entonces, por eso habíamos visto ese pequeño algoritmo de pasos que te permitían levantar o identificar los requerimientos de calidad. Que ese levantamiento lo puedes guiar por esta lista de criterios y subcriterios. Y bueno, ya solo me resta presentarles la segunda parte, que es el modelo de calidad de uso. Entonces, este modelo, ¿cómo se utiliza? Ya no en desarrollo, sino durante la operación.
Esta operación puede ser ya en la vida real, con el producto ya con los clientes y usuarios reales, o puede ser una operación simulada para fines de pruebas, que es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, pues tendremos que buscar un conjunto de usuarios, estudiantes, que se den las vueltas por nuestro producto, hagan algunas tareas y en base a eso nos ayuden a hacer estas mediciones. ¿Qué tan efectivo es el producto de software? ¿No? La efectividad tiene una sola su característica, que es la propia efectividad. Entonces, la exactitud y la completitud con que los usuarios pueden lograr la meta específica. Yo soy un alumno que quiero hacer una pregunta, si tu sistema tiene preguntas, o que quiero hacer una denuncia, si tu producto tiene denuncias. ¿Qué tan fácilmente me deja hacer eso, ¿no? Esa es la efectividad. La eficiencia, los recursos que utiliza para poder hacer eso. Y eso también puede ser medido viéndoles a los usuarios trabajar con el sistema, ¿no? La satisfacción. Entonces ahí tenemos qué tan útil me resulta el producto como usuario final, qué tanta confianza me despierta el producto, qué tan placentero me resulta utilizar este producto o a lo contrario, qué tan poco placentero me resulta y qué tan confortable es desde el punto de vista de la ergonomía. Entonces, todas estas cosas se le pueden averiguar a las personas después de que ellos tienen una experiencia de interacción con el producto, ¿no? Entonces les pide, oye, este es mi producto, regístrate, loguéate, haz una pregunta. Y luego lléname esta encuesta donde me respondes todo esto. Incluso en la norma te da unos anexos en donde te muestra encuestas predefinidas que se pueden utilizar. Para fines del proyecto, ustedes no van a tener que tomar las decisiones de los instrumentos se los va a guiar David y les va a indicar qué instrumentos utilizar para hacer esta parte de evaluación de la calidad, tanto de la calidad del producto como tal, que es esta norma, ¿no es cierto?, como la calidad en uso, que es ya preguntándole a usuarios reales. Que por suerte, como ustedes son alumnos, incluso puede ser entre nosotros, ¿no? Eso ya vamos a ir definiendo cuando ya empecemos a plantear la planificación de la parte 2. Y nos quedan solamente por ver dos cositas más, que es la libertad de riesgo como característica de calidad en uso y la cobertura de contextos. Entonces, la libertad de riesgo es qué tan bajo es el riesgo de que si hay un fallo, este producto cause pérdidas desde una perspectiva, primero, económica. ¿Sí? Segundo, de salud o seguridad física de las personas. Y tercero, muy importante, del ambiente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si es que en el producto que nosotros tenemos podemos hacer alguna de estas mediciones y si no, pues será una característica que en esta evaluación no tomemos en cuenta. Pero en general, dependiendo del producto, va a ser importante, sobre todo, hacer la medición de la parte de riesgo económico. Y de esa manera poder demostrarle al cliente que tu producto en uso va a tener un bajo riesgo económico, que va a ser muy difícil que falle y por lo tanto le haga perder plata a la persona. O peor aún, le perjudique su salud o perjudique el ambiente. Esa es básicamente la idea de la libertad de riesgo. Y finalmente, la cobertura de contextos. ¿Cuántos contextos de uso se plantearon y cuántos se implementaron? Esa es la completitud del contexto. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, un contexto es si yo entro como alumno. Otro contexto es si yo entro como el administrador de denuncias. Entonces, al menos tengo ahí dos contextos posibles. Hay que ver si los dos contextos fueron implementados adecuadamente. Y la flexibilidad, el grado en que el producto podría a futuro adaptarse a diferentes o nuevos contextos. O sea, qué tan parametrizable es o qué tan mantenible es para poder aumentarle cosas. Esa es básicamente la idea de la flexibilidad desde la perspectiva de contextos de uso real. Entonces, esa es básicamente una visión general de la norma de calidad en uso o el modelo de calidad en uso de la norma 25010. Vamos a regresar sobre esto en clases futuras para ir elaborando poquito a poco lo que vamos a hacer en la parte 2 del proyecto.
Y bueno, se me acabó el tiempo, pero una cosita más, nada más les quiero decir que son las indicaciones breves para el día de mañana. Entonces, el día de mañana el orden es el siguiente. A las 11 de la mañana nos vemos con el equipo Adam. A las 11:30 le corresponde el turno al equipo Raccoon y a las 12 al equipo Orange. Es importante que se conecten a tiempo. Nuevamente a las 11 Adam, a las 11:30 Raccoon y a las 12 Orange y que se conecten todos. Entonces, cada equipo va a tener 20 minutos para hacer su presentación a los stakeholders, que somos David y mi persona. Entonces, estos 20 minutos lo van a dividir en dos partes. Los primeros 10 minutos van a hablar los miembros del equipo que no son product owner. Entonces, todos tienen que participar y entre todos van a mostrar todos los entregables o productos parciales que elaboraron durante el release, durante el release 1, pues siguiendo el orden un poco que propone la 29110, que hicieron para la parte de análisis, que hicieron para la parte de diseño, que hicieron para la parte de código, de pruebas, etcétera. Entonces, podría ser mejor si es que pueden ir mostrando directamente esos entregables en los repositorios, por ejemplo, en Jira, las historias de usuario, en GitHub, el código, etcétera, etcétera. Entonces, en todo caso, tienen 10 minutos para demostrar lo más que puedan todo, o mejor dicho, demostrar todos los productos entregables que produjeron en el orden lógico que plantea la 29110. Y los siguientes 10 minutos habla el Product Owner. Y ahí lo que se necesita es una demo en vivo de uso del producto. Mejor aún si es en ambiente de deployment, pero si por A o B no se pudo deployar en el ambiente que ustedes tengan para poder hacer la demostración. Ahí les recomiendo que hagan unas prácticas de la demo porque ayer que hicimos con el otro equipo tuvimos caídas de las demostraciones que en ese momento no les funcionó y no sabían por qué. Entonces es importante que ustedes ya tengan todo configurado y previsto, conectado y demás para que funcione. Tengan ya listo datos de prueba. Ayer, por ejemplo, había grupos que ese rato estaban recién tratando de pensar qué datos podían utilizar. Recuerden cómo en la práctica de JUnit vimos que cuando se definen los casos de prueba, se definen también los datos de prueba. Entonces, tengan datos de prueba que permitan mostrar también las validaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el password tiene que ser de una longitud determinada, incluyan un dato de prueba con una longitud diferente para que salga el mensaje de error. Entonces, que en la demo se puedan ver todos los mensajes de error y también todos los mensajes de confirmación. Por ejemplo, usuario registrado con éxito o su denuncia ha sido guardada exitosamente. Verifiquen la ortografía. Ayer encontramos en interfaces mensajes o textos que les faltaba tildes, cosas por el estilo, puntuaciones mal puestas y eso se ve muy mal en una interfaz, ¿no? Tiene que durar igual máximo 10 minutos y al final de esos 20 minutos, David y yo les vamos a dar a ustedes una retroalimentación para mejora del producto. De tal manera que ustedes analicen si es que habría la factibilidad de algunas de esas mejoras incorporar en el producto antes de enviar el producto a control de calidad. Porque ya una vez que se envía control de calidad, ya los desarrolladores no le pueden meter mano, ya el producto tal como se entregó va a ser analizado en la calidad y va a ser determinado su grado de calidad incluso cuantitativamente, que es lo que vamos a hacer en el segundo bimestre. Entonces, eso es básicamente, disculpen los minutos extras. Si es que alguien tiene que retirarse, pues nos vemos mañana. Solo tienen que entrar en la hora que les corresponda. No necesitan llegar antes porque es una ceremonia privada de cada equipo. Y si alguien tiene alguna pregunta, igual yo me quedo con ustedes. Y si no, nos vemos el día de mañana. Que estén bien, chicos. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. mañana. Mañana, profe. Chao, chicos, que estén bien.